Imagina que un día escuchas una voz que te dice que hagas algo que nunca se ha hecho, algo que tomará años en construirse, algo que se usará para el bien, pero que nadie entiende cómo podría ayudarles el día de hoy. Imagina que todo se pone en tu contra, hasta tu familia se pone en tu contra, pero aún así tú sientes que tienes que hacerlo. ¿Tendrías la fuerza de voluntad para actuar aún sin prueba alguna de que en verdad es necesario? ¿Qué harías si una voz te pide que construyas el barco más grande jamás construido? En un tiempo remoto, la humanidad había caído en una espiral de corrupción y decadencia. Las ciudades eran vastos paisajes de injusticia donde la violencia reinaba sin piedad. Los hombres y mujeres vivían alejados de toda bondad, perdidos en su propio egoísmo. Sin embargo, en medio de este oscuro panorama brillaba una luz de un hombre íntegro, Noé. Y recuerda esta palabra, íntegro. Recuerda esto porque será muy importante para entender una lección profunda que puede que te haga cuestionarte tus acciones diarias. Noé vivía en una humilde aldea, dedicado a su familia y al trabajo honesto de la tierra. Era conocido por su bondad y rectitud, valores que lo distinguían de quienes le rodeaban. Un día, mientras trabajaba en el campo, algo extraordinario ocurrió. Noé escuchó una voz clara y profunda, como un susurro del viento que llegaba a lo más profundo de su corazón. Esta era la voz de Dios. Era la voz de Dios que lo llamaba por su nombre, revelándole un plan que tenía Dios con él. Habrá un diluvio, el cual cubrirá toda la tierra, y te he elegido a ti, Noé, porque en ti he encontrado rectitud. ¿Un plan para qué? Para construir un arca donde se salvaría todo aquel que entre en ella. Es decir, una tarea extraordinaria que solo verá su importancia mucho tiempo después y solo si de verdad existe un diluvio. ¿Alguna vez has pasado algo así? Es decir, empezar con la creación de algo que no serviría para mucho en el presente, pero que sí puede ser muy importante o incluso necesario para un futuro. Piensa en esto porque cobrará mucho sentido en un momento más. Noé quedó impactado por el mensaje de Dios. Entendía la gravedad de la situación, pero también sentía una mezcla de respeto y reverencia ante el encargo que se le había confiado. Se enfrentaba a una misión que iba más allá de cualquier expectativa humana. Sin embargo, también existía la posibilidad de que haciendo esto, él salvaría a su familia y salvaría su vida. Y al mismo tiempo, esto implicaba obedecer a Dios. Ambas cosas son una motivación muy fuerte que resuenan en su interior. Todos los que hemos decidido creer y seguir a Dios necesitamos construir un arca, es decir, construir nuestro interior, obedecer a lo que es de Dios, por supuesto, seguir sus instrucciones, pero también físicamente construir con esos materiales que son tan necesarios en nuestra vida. Materiales como son los valores, aptitudes, objetivos, metas, es decir, una identidad. Y el hacer esto implica tener que muchas de nuestras decisiones no son para el día de hoy, se construyen para un futuro, cuando llegue un diluvio, o más bien, cuando llegue una dificultad. Con el corazón dispuesto, Noé se entregó a la tarea que Dios le había encomendado. Las instrucciones eran detalladas. Debía construir un arca de madera de gofer, un barco inmenso con medidas precisas dadas por Dios y compartimentos para alojar una pareja de cada especie animal. ¿Cómo construir un lugar para almacenar lo desconocido? Noé no podría conocer todas las necesidades de esos animales o incluso lo que pasaría estando con ellos. Pero no solo eso, ¿cómo construir lo necesario para sobrevivir él y su familia a un diluvio nunca antes visto? Es aquí donde la confianza en las instrucciones de Dios era la clave. No entendía, pero confiaba plenamente en quien sí lo entendía. Esto es una verdadera fe. La tarea era monumental. Nunca antes se había intentado algo así, pero Noé, impulsado por su fe y determinación, se puso manos a la obra. Día tras día trabajaba incansablemente bajo el sol, cortando madera y ensamblando el arca con precisión. Cada golpe de martillo era un acto de devoción y obediencia. Para entender la rectitud de Noé necesitamos imaginar el esfuerzo que realizó sin ver una señal de un diluvio. E imaginar y analizar todo esto nos llevará a replantearnos a la forma en la que tú y yo estamos buscando de Dios. A medida que el arca tomaba forma, su familia comenzó a comprender la magnitud de lo que se le había encargado. Sus hijos, aunque al principio dudosos, decidieron apoyar a su padre. Compartieron su fe en el propósito que Dios le había dado y entendamos que se le había
había revelado a Noé, pero sus hijos estaban siguiendo a su padre. El proceso fue largo y desafiante. Hubo días de cansancio y noches de dudas, pero la convicción de Noé nunca flaqueó. Sabía que estaba construyendo algo más que un simple barco. Estaba forjando un símbolo de esperanza y renacimiento para la humanidad. Cuando buscamos cambiar, los primeros que van a dudar serán los más cercanos. Esto es una triste realidad, pero es a través de tu esfuerzo y disciplina que otros pueden inspirarse a conocer lo que es la verdadera fe y la esperanza en Dios. Esto ejemplifica perfectamente la importancia de tener un buen testimonio. Con el arca finalmente en pie, las noticias del extraño proyecto de Noé se extendieron rápidamente por toda la región. Los vecinos, al principio intrigados, pronto comenzaron a burlarse de él. ¿Por qué construir un barco tan lejos del agua? Decían, tal vez con risas y con desdén, burlas y más, pero pronto entenderían que el agua no llegaría del mar, sino más bien de un lugar totalmente inesperado. La incredulidad de la humanidad era abrumadora. Noé se convirtió en el blanco de las bromas y el desprecio de muchos. Para ellos, su trabajo era una locura sin sentido. Sin embargo, Noé permanecía firme, consciente de que su camino era único y que estaba siguiendo un llamado de Dios. Las burlas no cesaban y la soledad que sentía se intensificaba. Sin embargo, Noé hallaba consuelo en su fe y en el amor de su familia, quienes compartían ahora su visión. El día se acercaba y aunque el mundo a su alrededor no entendía, Noé estaba seguro de que el arca representaba más que madera y clavos. El arca era un testimonio de la fe y la obediencia ante lo inexplicable, y es algo que muchos necesitamos hoy día. Es fácil pensar que un barco solo se usa en el mar, ya que es ahí donde normalmente todos lo usarían, ¿o no? Pero esta parte de la historia nos deja ver que muchas veces, por pensar que las situaciones difíciles están muy lejos de nosotros, no necesitamos cambiar, no necesitamos construir valores nuevos, no necesitamos formar nuestro carácter, pero olvidamos que no estamos exentos de que de algún lugar totalmente inesperado nos llegue una situación difícil. No construimos nuestra identidad porque estamos lejos del mar y olvidamos que no estamos listos para un diluvio que viene del cielo. El día llegó con una calma inquietante. Noé y su familia observaron cómo los animales por parejas comenzaban a llegar al arca. Era un espectáculo asombroso seguramente. Imagínate, leones, elefantes, aves, reptiles, todos guiados por una fuerza que nadie comprendía hacia ese barco. Con cada nuevo huésped, el arca cobraba vida. Noé, con determinación, supervisaba que cada especie encontrara su lugar. La construcción, que había sido una tarea ardua, ahora se llenaba de un propósito tangible. Finalmente, cuando todos estuvieron a salvo dentro, Noé y su familia entraron al arca, las puertas se cerraron y el mundo exterior se desvaneció tras ese inmenso barco. En ese momento comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. La tormenta que se desató fue una magnitud que nunca se había visto. Los cielos se abrieron y las aguas de las profundidades se desbordaron. Lo que había empezado como una llovizna pronto se convirtió en un diluvio imparable. El sonido del agua y el viento resonaba como una sinfonía apocalíptica. Mientras las aguas subían, el arca se alzó y comenzó a flotar. Noé y su familia, aunque temerosos, se aferraban a la certeza de que estaban protegidos por el diseño de Dios y por la dedicación que cada uno de ellos le había puesto al construirla. Construir tu interior, tu alma, tu espíritu es un proceso de vida. Serán años tal vez, pero cuando te das cuenta que ahora ese espacio que con tanto esfuerzo y fe se está llenando de todo lo prometido, empiezas a sentir paz, sientes seguridad, tu fe aumenta y entonces creces como nunca antes lo habías experimentado. Los animales pueden representar las promesas de Dios y el arca es el lugar donde podrán ser guardadas y que ningún diluvio o agente externo podrá dañarlas. La palabra nos enseña que hay una paz que viene de Dios y esta historia nos enseña cómo poder alcanzarla. Noé y su familia estaban escuchando el diluvio, sintiendo el diluvio, sabía que cosas estaban pasando a su alrededor fuera del arca, pero aún así ellos estaban seguros de que iban a ser protegidos. Esto es la paz en medio de la tormenta.
Noé era alguien de compromiso, alguien de disciplina, alguien valiente. Todas estas cosas tienen en común que no son exclusivas de un grupo o de alguien en particular. Estas son aptitudes que cualquiera puede tener, que tú puedes tener, que yo puedo tener. ¿Cómo estás siguiendo a Dios? Lo que nos deja ver esta historia es que para cumplir con el propósito que hay en nuestra vida, no basta solo con lo espiritual. Es necesario construir, seguir instrucciones, ser una fuente de inspiración para otros, para los más cercanos, y hacerlo durante el tiempo que sea necesario. Al final de nuestro proceso, si hemos hecho todas estas cosas, podremos sentirnos seguros que nuestra vida estará fuertemente construida por la dirección de Dios y por la entrega que hemos tenido hacia Él. ¿Aún recuerdas la palabra que te dije? Íntegro. Muchas veces pensamos que ¿por qué me elegiría Dios a mí si no soy perfecto? Déjame decirte algo, Noé no era perfecto, Noé era íntegro. Y Noé, en ese proceso de construcción del arca, formó su carácter, y estoy seguro que muchos errores fueron cambiando. Debemos de entender que Dios no busca gente perfecta, Dios busca gente comprometida, valiente, que le crea, personas con fe, personas que sean íntegras. Y en el proceso de seguir a Dios empezaremos cada día a ser un poquito mejor. Y eso es lo que busca Dios, para que todas sus promesas empiezan a entrar en nuestro corazón, que con tanto esfuerzo hemos construido a través de sus instrucciones, pero cuando estén guardadas no va a haber ninguna tormenta que las pueda quitar. Dios es fiel. ¿Tú eres íntegro? Soy Efret Salinas. Mil bendiciones y que tengas un hermoso día.